El charro negro y la promesa maldita. En los pueblos antiguos de México se dice que hay promesas que jamás deben hacerse, porque hay alguien que siempre está dispuesto a cobrarlas. En las afueras de Guanajuato, entre caminos de tierra, nopales y montes oscuros, existía un pequeño pueblo llamado San Lorenzo de las Ánimas. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde las noches eran tan silenciosas que hasta el viento parecía rezar. Pero había algo más. Los ancianos decían que cuando la luna estaba roja, un jinete aparecía en los caminos, un charro vestido de negro, montado en un caballo oscuro como la noche, y cuando alguien hablaba con él, su destino quedaba sellado. El hombre que lo perdió todo. Mateo era un campesino del pueblo. No tenía fortuna, ni tierras grandes, ni animales suficientes para vivir bien. Su esposa había muerto años atrás de enfermedad, y lo único que le quedaba en el mundo era su hija pequeña, Rosa. Mateo trabajaba de sol a sol, pero la pobreza siempre lo seguía. Las deudas crecían, los acreedores lo presionaban, y una noche, mientras bebía en una cantina casi vacía, golpeó la mesa con desesperación. Daría lo que fuera por tener dinero, gritó. Los pocos hombres que estaban allí se quedaron en silencio. El cantinero lo miró con miedo. No digas eso, Mateo. Hay cosas que escuchan. Pero Mateo ya estaba borracho de tristeza. Lo que sea, lo que sea. Fue entonces cuando la puerta de la cantina se abrió lentamente. El viento entró apagando una vela, y un hombre entró caminando despacio. Vestía un traje de charro negro impecable, botas brillantes, sombrero ancho que ocultaba su rostro, y espuelas que sonaban como cadenas arrastrándose. El extraño charro. El hombre se sentó frente a Mateo. Dicen que buscas fortuna. Su voz era grave, profunda, como si viniera de muy lejos. Mateo levantó la mirada. ¿Y usted quién es? El charro sonrió apenas. Alguien que puede cumplir promesas. Mateo se rió. ¿Promesas? Yo necesito dinero, no cuentos. El charro puso sobre la mesa una bolsa. Cuando la abrió, monedas de oro brillaron bajo la luz. Mateo se quedó sin respirar. Todo esto puede ser tuyo, dijo el charro. ¿Qué quiere a cambio? El charro apoyó los codos sobre la mesa. Solo una promesa. Mateo dudó. ¿Qué promesa? El charro respondió lentamente. Cuando llegue el momento, me entregarás lo que más amas. El silencio cayó sobre la cantina. Mateo pensó en su hija, pero luego pensó en las deudas, en el hambre, en los años de miseria, y su mente se llenó de desesperación. Acepto. El charro sacó un pequeño cuchillo. Entonces firma. Mateo se cortó la palma y dejó caer una gota de sangre sobre el papel. El charro sonrió, y en ese instante sus ojos brillaron como fuego. Pero Mateo no lo vio, porque el dinero ya estaba en sus manos, la fortuna maldita. Al día siguiente, Mateo pagó todas sus deudas. Compró tierras, ganado, una casa grande. El pueblo entero hablaba de su suerte. La fortuna lo encontró, decían, pero Mateo sabía la verdad. El problema era que trataba de olvidarla. Pasaron los años. Rosa creció. Se volvió una joven hermosa, de corazón noble. Mateo la amaba más que a nada en el mundo. Y cada noche, cuando la veía dormir, el miedo le apretaba el pecho, porque recordaba la promesa, el regreso del charro. Una noche de luna llena, cuando Rosa cumplió 18 años, los perros comenzaron a ladrar. El viento sopló frío, y en el camino frente a la casa se escucharon cascos de caballo. Clac, clac, clac. Mateo salió con una lámpara temblando en la mano, y allí estaba el charro negro, montado en su caballo, inmóvil, esperando. Mateo sintió que el alma se le salía del cuerpo. «Ha pasado mucho tiempo», dijo el charro. Yo pagué. No pagaste nada». El charro bajó del caballo. Las espuelas sonaron como cadenas del infierno.
Vengo por lo prometido. Mateo cayó de rodillas. Por favor, no. Toma todo. Las tierras. El dinero. El charro negó lentamente. Yo no quiero tu dinero. Señaló la casa. Quiero lo que más amas. La decisión rosa salió de la casa confundida. ¿Papá? El charro la miró, como si examinara un objeto. Mateo comenzó a llorar. Perdóname, hija. Rosa no entendía. ¿Qué pasa? El charro sonrió. Tu padre hizo una promesa. Rosa miró a Mateo y entonces comprendió. Mateo había vendido su alma y algo más. El charro extendió la mano. Es hora. Mateo gritó. No. Tomó un machete y corrió hacia el charro, pero cuando lo golpeó, la hoja atravesó humo negro. El charro no era un hombre, era algo peor. Los ojos del charro brillaron como brasas. Las promesas se cumplen. La promesa maldita. Mateo cayó al suelo llorando. Tómame a mí. El charro inclinó la cabeza. No eras lo que más amabas. El suelo comenzó a temblar. El caballo relinchó. Sombras negras se movieron alrededor. Rosa comenzó a retroceder. «Papá». Mateo gritó desesperado. «No te la lleves». El charro respondió. «Tú la entregaste, hace años». Entonces levantó la mano. Y la oscuridad cubrió el lugar. Los gritos de Mateo se escucharon en todo el valle. El amanecer, a la mañana siguiente, el pueblo encontró la casa vacía, sin Rosa, sin Mateo. Solo había una cosa, en el suelo, una bolsa llena de monedas de oro. Pero cuando el sacerdote las tocó, las monedas se convirtieron en piedras negras, y desde ese día, los viejos del pueblo advierten a todos: nunca prometas lo que amas, porque en los caminos de México, cuando la luna se vuelve roja, todavía se escucha un caballo y un charro negro buscando otra promesa. Las almas que reclama la noche. Después de la desaparición de Mateo y su hija Rosa, el pueblo de San Lorenzo de las Ánimas, en las afueras de Guanajuato, nunca volvió a ser el mismo. Durante días, los hombres del pueblo buscaron en los montes, en los caminos, en los ríos y barrancos, pero nunca encontraron nada, ni huellas, ni sangre, ni cuerpos, solo silencio. Un silencio pesado, como si la tierra misma hubiera decidido tragarse la verdad. Los ancianos del pueblo comenzaron a murmurar algo que nadie quería escuchar. El charro negro vino por su promesa. Desde ese día, nadie volvió a salir de noche, porque el miedo había despertado algo antiguo, algo que ya no iba a detenerse. Los susurros del camino. Meses después de aquella noche, un joven llamado Julián regresaba al pueblo después de vender ganado en otro estado. La noche lo alcanzó en el camino. La luna iluminaba apenas la vereda. El viento movía los árboles como si algo caminara entre ellos. Julián apuró el paso de su caballo. Entonces escuchó algo. Clac, clac, clac. Otro caballo venía detrás de él, lento, pesado, como si cada paso resonara en el vacío. Julián volteó, y su sangre se congeló. Un charro vestido completamente de negro venía cabalgando. Su caballo parecía más grande que un caballo normal, y sus ojos brillaban como brasas. Julián recordó las historias. Intentó ignorarlo, pero el charro habló. «Buenas noches». La voz era profunda, antigua. «Buenas noches», respondió Julián temblando. «¿Vas al pueblo?» «Sí». El charro sonrió. «Hace tiempo que no visito ese lugar». Julián tragó saliva. «Nadie quiere que usted vuelva». El charro soltó una pequeña risa, una risa fría. «Oh, pero siempre vuelvo, porque las promesas nunca terminan». La advertencia del anciano al llegar al pueblo. Julián fue directo a ver al anciano don Jacinto, el hombre más viejo del lugar. Un hombre que, según decían, sabía cosas que otros preferían olvidar. Cuando Julián le contó lo que había visto, el anciano se puso pálido. «¿Lo viste?» «Sí». Don Jacinto cerró los ojos. Entonces ya comenzó otra vez.
Julián no entendía. ¿Otra vez qué? El anciano suspiró. El charro negro no solo viene por promesas, también viene a buscar nuevas, y cuando aparece, alguien del pueblo termina perdido. Julián sintió un escalofrío. ¿Perdido? Don Jacinto respondió en voz baja. En el infierno. El secreto de Mateo. Aquella noche, el anciano reveló algo que nadie sabía. Mateo no fue el primero. Julián lo miró sorprendido. ¿Qué quiere decir? Don Jacinto señaló el monte oscuro. Hace más de 100 años, otro hombre hizo un trato con el charro negro. Un hombre que deseaba riqueza, y cada cierto tiempo, el charro vuelve. Para cobrar, pero también para tentar a otros, porque el demonio nunca se conforma con una sola alma. El grito en el monte días después. Algo terrible ocurrió. Una mujer del pueblo desapareció. La última vez que la vieron estaba caminando cerca del monte al anochecer. Pero lo peor vino esa misma madrugada. Un grito desgarrador que salió desde las montañas. Todos lo escucharon. Parecía una mujer pidiendo ayuda. Los hombres tomaron antorchas y fueron a buscar, pero lo único que encontraron fueron huellas de caballo, huellas profundas, que parecían quemadas en la tierra, el regreso de los condenados. Esa misma noche, don Jacinto despertó sobresaltado. Había escuchado algo en su puerta. Toc, toc, toc. Abrió lentamente, y su corazón casi se detuvo. Una figura estaba parada frente a su casa. Era un hombre, cubierto de tierra, con los ojos vacíos. Era Mateo, pero algo estaba mal. Su piel estaba gris, su rostro parecía podrido, y su voz sonaba como un susurro desde la tumba. «Ayúdeme». Don Jacinto retrocedió. Tú estás muerto». Mateo comenzó a llorar. Él no me dejó morir. El anciano sintió terror. «¿Quién?» Mateo levantó la mirada lentamente. «El charro negro, el destino eterno». Mateo explicó algo horrible. El charro no solo se llevaba las almas, las obligaba a vagar, a servirle, a atraer nuevas víctimas. «Somos muchos», dijo Mateo con voz quebrada. «Muchos que prometimos cosas, muchos que ahora le pertenecemos». Don Jacinto preguntó temblando. «¿Y tu hija?» Mateo comenzó a llorar. «Ella está con él». Entonces, desde el camino oscuro, se escuchó algo. Clac, clac, clac. El sonido de un caballo acercándose. Mateo comenzó a temblar. «Viene por mí». El anciano miró hacia la oscuridad, y allí apareció el charro negro, montado en su caballo, mirándolos. «Las almas no pueden escapar», dijo con calma. Mateo comenzó a arrastrarse hacia él, como si algo invisible lo obligara. «Perdón, perdón». El charro levantó la mano, y Mateo desapareció en una nube de humo negro. Don Jacinto cayó de rodillas. El charro lo miró. «Tú has vivido mucho tiempo, anciano». «Sí». «Dime, ¿hay alguien en el pueblo que desee riqueza?» El anciano guardó silencio. El charro sonrió. «Siempre hay uno». Y su caballo giró lentamente hacia el camino del pueblo, porque en cada generación siempre aparece alguien dispuesto a hacer una promesa, y el charro negro siempre está esperando escucharla. El origen y la condena eterna. Después de la última aparición del charro negro, el pueblo de San Lorenzo de las Ánimas quedó sumido en un miedo perpetuo. Nadie hablaba, nadie caminaba de noche, y los caminos se llenaron de rumores. Pero la historia no termina allí. Don Jacinto, el anciano que había sobrevivido a la primera visita del charro, decidió que era hora de descubrir la verdad. Los relatos antiguos de los pueblos vecinos hablaban de un hombre que nunca envejecía, de un jinete que apareció siglos atrás en la época colonial, y de un pacto con el demonio que transformaba a un simple charro en algo eterno y oscuro. La historia que nadie debía conocer. Cuenta la leyenda que, hace más de 300 años, un hombre llamado Elías Montenegro, rico pero cruel,
Vivía obsesionado con el poder y la riqueza. Era un hacendado despiadado que explotaba a sus trabajadores y temía a la muerte más que cualquier otra cosa. Una noche, desesperado por no perder su fortuna ni su vida, se adentró en un camino solitario mientras la tormenta caía sobre las montañas. Allí apareció un hombre vestido de charro negro, con un rostro que parecía hecho de sombras. «Sé lo que deseas», dijo la figura. «Puedo darte riqueza, poder y vida eterna». Elías, cegado por la codicia, aceptó sin dudar. Firmó su promesa con sangre y juró entregarle al charro lo que más amaba cuando llegara el momento. La transformación fue inmediata. Su cuerpo se volvió frío como la piedra, sus ojos ardieron como brasas y su sombra comenzó a moverse sola. Desde ese momento, Elías Montenegro dejó de ser humano y se convirtió en el charro negro, un espíritu que nunca muere, condenado a vagar eternamente reclamando promesas. La maldición se extiende. El anciano don Jacinto entendió algo terrible. El charro negro no es solo un demonio vengativo, sino un recolector de almas. Cada promesa hecha a él alimenta su poder, y cada alma atrapada lo hace más fuerte. Cada vez que alguien desea riqueza o poder a cualquier precio, susurró don Jacinto, el charro lo encuentra. Era una condena que se repetía generación tras generación. Mateo y su hija no fueron los primeros, ni serían los últimos. Y lo peor, las almas de los atrapados no descansan, y muchas terminan guiando a nuevas víctimas hacia la maldición. El regreso final. Una noche, don Jacinto escuchó de nuevo el sonido de los cascos. Clac, clac, clac. Era el charro negro, acercándose por el camino central del pueblo, esta vez más imponente que nunca. Su caballo parecía absorber la luz de la luna. «¿El anciano sobrevive aún?», dijo con voz que resonaba como trueno. «Muy bien, entonces tú me ayudarás». Don Jacinto comprendió la verdad. El charro necesitaba un testigo, alguien que transmitiera la historia para que la maldición nunca fuera olvidada. «No, no seré cómplice», dijo el anciano con voz temblorosa. El charro sonrió, una sonrisa que era puro fuego. El que recuerda, también paga. Y entonces, las sombras del pueblo se alzaron, como manos negras que surgían del suelo, y lo arrastraron hacia la oscuridad. Desde aquel día, el charro negro cabalga por los caminos de México, buscando nuevas promesas. Sus ojos brillan en la noche, y su risa helada atraviesa los valles. El aviso eterno. La última advertencia de don Jacinto quedó grabada en la memoria de los pocos sobrevivientes. Nunca desees lo que no puedes pagar. Nunca prometas lo que más amas, porque hay un jinete que escucha, y cuando lo hace, tu alma ya no te pertenece. Y así, cada luna roja, cuando los caminos se llenan de niebla y los perros aúllan sin razón, se escucha un sonido que hiela la sangre. Clac, clac, clac. El charro negro sigue buscando, sigue reclamando, sigue creciendo en poder. Y las promesas malditas nunca mueren. El ciclo que nunca termina. Desde aquel fatídico encuentro de don Jacinto con el charro negro, el pueblo de San Lorenzo de las Ánimas quedó marcado para siempre. Las casas abandonadas, los caminos vacíos y los perros que aullaban sin razón eran testigos de un horror que ningún hombre podía explicar. Pero lo que nadie sabía era que la historia del charro negro no termina con un solo pueblo, ni con una sola promesa. La nueva víctima, años después, un joven llamado Emiliano, nieto de uno de los sobrevivientes del pueblo, regresó a Guanajuato para reclamar tierras que su familia había perdido tras las tragedias del pasado. Emiliano era ambicioso, pero ignorante de la historia del charro negro. Solo escuchó los rumores de oro enterrado y riquezas olvidadas. Una noche, mientras inspeccionaba un camino antiguo cubierto de niebla, escuchó los cascos. Clac, clac, clac. Una figura surgió entre la neblina, el charro negro.
Sus ojos ardían como brasas, su presencia era imposible de ignorar. Emiliano sintió que su corazón se detenía. «Buscas riqueza», dijo la voz profunda del jinete. «No, yo solo busco lo que es mío», balbuceó Emiliano. «Entonces haz una promesa», dijo el charro. El joven, temblando, firmó con sangre. La historia se repetía. El ritual de las almas. El charro negro no solo recolectaba almas, también las transformaba en sombras que vagaban eternamente por los caminos. Emiliano pronto entendió que cada víctima atraía a la siguiente. Cada deseo egoísta creaba un eslabón más en la cadena de horror del charro. «Cada alma que tomo alimenta la noche», dijo el charro mientras la niebla se movía como manos invisibles. «Y tú te unirás a ellas», continuó señalando la oscuridad detrás de Emiliano. El joven intentó escapar, pero las sombras surgieron del suelo, atrapando sus pies. El charro levantó su látigo y un relámpago iluminó el cielo. Emiliano gritó mientras era arrastrado hacia el caballo negro. Su sangre se mezcló con la tierra y su grito resonó en los valles como advertencia a todos los ambiciosos. La cadena continúa. El pueblo entendió finalmente la verdad. El charro negro no es solo un demonio individual, sino un ciclo interminable de codicia y muerte. Cada generación produce nuevos ambiciosos que creen poder escapar de la historia, pero el jinete siempre los encuentra. Cada promesa sellada en sangre fortalece su poder y extiende su condena. Los ancianos del pueblo comenzaron a dejar marcas en los árboles, advertencias en piedra y símbolos en la tierra, esperando que alguien escuchara, pero la mayoría los ignoraba, hasta que era demasiado tarde. La última advertencia. La noche cae nuevamente en los caminos de México. La luna se tiñe de rojo y un sonido rompe el silencio. Clac, clac, clac. El charro negro cabalga otra vez, en busca de promesas, de almas, de codicia, y en su sombra se oyen susurros. Nunca desees lo que no puedes pagar. Nunca prometas lo que más amas, porque yo escucho, y tu alma será mía. El ciclo continúa, siempre, y los que piensan que pueden evadirlo, solo se acercan más a la noche eterna, la eternidad del jinete. El silencio se había apoderado de los caminos de San Lorenzo de las ánimas, pero no era un silencio natural. Era un silencio cargado de presagios, de miradas invisibles y de pasos que nunca llegaban, salvo cuando él aparecía. El charro negro ya no era solo una leyenda contada para asustar a los niños. Era un hecho, una presencia que recorría México, reclamando las promesas hechas con desesperación y codicia. El último testigo. Una noche, un joven sacerdote llamado Padre Hernán llegó al pueblo. Había oído historias de desaparecidos, de gritos en la montaña y de sombras que arrastraban hombres y mujeres a la nada. Padre Hernán no creía en fantasmas ni demonios, hasta que lo vio. En un camino cubierto de niebla, un caballo negro avanzaba lentamente, montado. El charro negro parecía hecho de sombras y fuego. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como si pudieran atravesar el alma. «¿Quién eres?», preguntó Hernán con voz firme, intentando ocultar el miedo. «Alguien que cumple promesas», respondió el charro. «¿Y tú, sacerdote, qué deseas?». El joven tragó saliva. Sabía que cualquier respuesta podría sellar su destino. «Solo quiero proteger a la gente», dijo finalmente. El charro sonrió, pero su sonrisa era fría como la tumba. «Proteges a los vivos, pero no a los muertos». La revelación del origen. En ese instante, el charro levantó la mano y una ráfaga de viento llenó el camino de susurros de las almas atrapadas. Mateo, Rosa, Emiliano y cientos más. «Yo no nací así», dijo el charro. «Hace siglos un hombre codicioso vendió su alma al diablo por riqueza y poder. Yo soy esa promesa corrompida, pero cada alma que tomo, cada promesa que cumplo, me hace más fuerte
más eterno. Padre Hernán comprendió. No podía luchar contra él con fuerza humana. Solo había una manera de sobrevivir, recordando y advirtiendo. «Debes contar esta historia», dijo el charro. «Debes advertir a otros. Si lo haces, tu alma vivirá. Pero serás parte de la cadena de quienes saben y callan. La eternidad del ciclo». El charro desapareció en la noche, pero su risa quedó flotando entre los árboles. Padre Hernán sobrevivió y dedicó su vida a registrar cada historia, cada desaparición, cada promesa hecha en la desesperación. Escribió en pergaminos, talló advertencias en piedra, dejó símbolos en los caminos, pero incluso él sabía que esto no detenía al jinete, que cada generación traería nuevos ambiciosos, nuevos desesperados, y que el charro negro siempre encontraría su camino hacia ellos. Los aldeanos comenzaron a notar que los caminos se vaciaban más temprano, que la noche tenía un peso extraño y que en los momentos más solitarios se escuchaban cascos, clac, 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 y en cada luna roja, cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, alguien podía ver su silueta, el charro negro, montando su caballo, con sus espuelas como cadenas del infierno, recogiendo promesas, reclamando almas y extendiendo su terror de generación en generación. La última advertencia: el charro negro nunca se detiene, nunca olvida, nunca perdona. Si deseas lo que no puedes pagar, si prometes lo que más amas, yo escucho, y tu alma será mía. Y así, mientras el viento sopla en los caminos desiertos de México, la historia se repite una y otra vez. La maldición del charro negro es eterna y el ciclo nunca termina.